Hola, hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gabriela García y es un verdadero privilegio poder estar con ustedes a través de este video y este nuevo año que el Señor nos ha regalado y que no dudamos que así como nos sostuvo el año pasado, Él nos va a sostener y nos va a seguir dando esa sabiduría y esa gracia para que usted y yo sigamos enseñando la palabra de Dios a cada uno de nuestros niños. Bien, y ahora yo quiero empezar este año compartiendo con ustedes 3 objetivos específicos que debería de tener nuestra escuela bíblica. Sabemos que los objetivos son muy importantes en cualquier aspecto de nuestra vida para poder nosotros lograr nuestras metas. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer también con la escuela bíblica? Yo le voy a presentar 3 objetivos generales que espero que les sirvan a ustedes y a sus ministerios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 nos dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Maestro, maestra, usted y yo, el Señor nos llama hombres y mujeres idóneos para poder enseñar la palabra de Dios a cada uno de esos niños que han sido depositados en nuestras manos. Es un gran privilegio el que usted y yo compartimos. Podríamos decir que la educación cristiana tiene un triple propósito basándonos en este versículo que leíamos anteriormente. Entonces, dentro de los 3 objetivos generales que deberíamos tener en nuestra escuela bíblica es que la escuela bíblica ayuda a los alumnos a, primero, oír la verdad bíblica. Es muy importante que tengamos en mente este objetivo al momento de desarrollar nuestras clases. ¿Por qué? Porque muy difícilmente los niños van a escuchar de la palabra de Dios, los niños van a aprender de la Biblia fuera de las iglesias, fuera de las escuelas bíblicas. ¿Por qué? En las escuelas no podemos asegurar que ellos vayan a aprender acerca de un Dios que los creó, un Dios de poder, un Dios de milagros. Y en las casas probablemente sí lo hagan, probablemente no. Sabemos que hay muchos niños que nos acompañan a nuestras escuelas bíblicas en la cual sus padres no son cristianos. Entonces, uno de los objetivos principales es oír la verdad bíblica. Cuando los niños nos acompañan, nuestro objetivo es que ellos aprendan del Señor, que ellos escuchen quién fue el Señor, quién es y quién seguirá siendo aquel Dios de poder que está en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos tener unos niños que su fe sea fortalecida cada día, ellos tienen que escuchar palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos mucho y que transmitamos lo que Dios quiere hablarles a cada uno de los niños. Por eso es muy importante, maestro, maestra, que nos preparemos en cada clase, porque los niños vienen a escuchar no un cuento de hadas, no un cuento chino, dicen por ahí, sino que vienen a escuchar la verdad bíblica, la verdad acerca de un Dios de poder que nos creó y que puede hacer grandes maravillas. Como segundo objetivo tenemos entender y aprender la verdad bíblica. ¿Qué reacción va a tener este niño en su edad adulta? ¿Qué reacción va a tener este niño cuando ya esté grande? Es muy importante y muy curioso el ver cómo lo que se enseñó desde pequeño, esa semillita que fue sembrada cuando ellos eran solo unos niños, el fruto que pueden venir a dar ya en su adolescencia o cuando ellos son adultos. Usted se ha puesto a pensar o quizás ha pasado alguna experiencia en donde los niños se alejan quizás del camino del Señor, quizás sus padres ya no perseveraron, quizás eran niños que solamente ellos visitaban la iglesia y por A o B motivos se alejaron del Señor. Pero ¿qué sucede? Esa palabra que usted sembró cuando él era solo un niño, en ese momento en el que él está quizás a punto de hacer algo que a Dios no le agrada, de pronto viene a su memoria y él recuerda quizás algún texto, algún versículo, alguna historia bíblica que usted le enseñó y dice: bueno, yo me recuerdo que la hermana o el hermano maestro me enseñó esto y no está bien hacerlo delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El niño se detiene de hacer aquello que iba a perjudicar su vida y a lo contrario, en vez de meterse más en problemas, se salva de muchos problemas. Entonces, por eso es importante que los niños no solamente entiendan, sino que aprendan la palabra de Dios para ponerla en práctica.
Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 y 15 nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si hay algo muy cierto es que las escrituras, la palabra que ha sido inspirada por Dios, nos vuelven cada día más sabios. Por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Muchos niños tuvieron quizás muchos años en la escuela bíblica y en su adolescencia, por presiones de grupo, etcétera, ellos se apartan. Pero volvemos al mismo ejemplo que yo le daba al principio. Ellos se recuerdan de una clase. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de aquella clase que usted les enseñó que estaba malo robar porque a Dios no le agrada. Ellos van a recordar antes de tomar aquello que no les pertenece. De pronto Dios, a través de su misericordia, puede hablar a este niño haciéndole recordar ese momento en la clase y ya no lo va a hacer más. Por eso es importante, les decía, que ellos no solamente entiendan o solamente escuchen, sino que también aprendan para poder poner en práctica la palabra de Dios. Y esto los va a hacer más sabios y los va a salvar de muchos problemas. Y como tercer objetivo, tercero y último, pero no menos importante, es perpetuar la verdad bíblica. ¿Qué significa perpetuar? Significa continuar, significa que esto va para lo largo, como dicen. No hay nada más increíble que poder heredar en cada familia lo que es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted ha escuchado acerca de tradiciones que se siguen en pueblos, en ciudades, que aún las mismas familias muchas veces tienen ciertas tradiciones que se las van enseñando a sus hijos, a sus nietos, etc. Entonces, ¿por qué no vamos a heredar? ¿Por qué no vamos a tratar de mantener el enseñar la palabra de Dios en nuestras familias? Por eso, como tercer objetivo, perpetuar la verdad bíblica. La Biblia nos muestra un claro ejemplo y lo encontramos también en Timoteo cuando nos habla acerca de Loida, una gran mujer, una gran servidora de Dios. Luego podemos ver a Eunice y por último a Timoteo. Entonces ahí podemos ver 3 generaciones, abuelos, padres y nietos, en donde la verdad bíblica fue pasando de familia en familia para bendición de cada uno de ellos. Imagínense que cada uno de sus niños que llega a su escuela bíblica, no todos pertenecen a una familia cristiana. Muchos niños son sus vecinitos quizás y sus padres no asisten a ninguna iglesia. Entonces solamente cuando usted los lleva, ellos tienen oportunidad de escuchar palabra de Dios, pero a través de ellos el Señor puede llevar a la familia de estos niños a los pies de Cristo. Por eso es muy importante este objetivo y es una de las metas que debemos de lograr con nuestra escuela bíblica. Perpetuar la verdad bíblica, que esto siga de generación tras generación y que no tenga fin hasta que Cristo venga o hasta que el Señor pues decida llevarnos, pero de lo contrario, mantener esa continuidad de lo que es la palabra de Dios, no solo en los niños, sino que también en sus familias. Así que esos son los 3 objetivos generales que yo quería compartir con ustedes que podríamos tener en nuestra escuela bíblica. Créanme que para que podamos tener un éxito, como les mencionaba al principio, para poder tener éxito en nuestras vidas, cada día nos estamos trazando objetivos. Entonces, si lo hacemos con nuestra vida secular, con más razón debemos hacerlo cuando se trata de servirle al Señor. Así que espero que sea de mucha bendición estos objetivos, que los puedan poner en práctica. No necesariamente tienen que ser estos objetivos los que ustedes van a plantear en sus escuelas bíblicas, sino que pueden reunirse con sus encargados, con su grupo de maestros, incluso con su pastor, lógicamente, para que les ayude a trazar estos objetivos y puedan tener mejores resultados en sus escuelas bíblicas. Así que, amados maestros, fue un verdadero privilegio, un gusto grande el poder compartir con ustedes estos objetivos. Más adelante estaremos viendo objetivos específicos que deberíamos tener también en nuestra escuela bíblica para poder tener mejor desarrollo en nuestro privilegio, en ese llamado tan espectacular que tenemos, el poder predicar, el poder llevar las buenas nuevas a todo aquel que las necesita. Así que me despido
Espero que les guste este video. Si pueden compartirlo, háganlo para que sea todavía de más bendición para más maestros en todo el mundo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo video.